¿Qué pasaría si tus síntomas físicos hablaran un lenguaje oculto, lleno de deseos, rechazos y traiciones familiares? Así comienza uno de los casos más célebres y polémicos del padre del psicoanálisis, el caso Dora, publicado por Sigmund Freud en 1905 bajo el título Fragmento de un análisis de histeria. No solo fue un intento clínico por descifrar los síntomas de una joven de 18 años, sino también un punto de inflexión para la comprensión del inconsciente, la sexualidad femenina y el poder de la transferencia en la cura. ¿Quién era Dora? Freud le puso el seudónimo Dora a Ida Bauer, una joven vienesa nacida en 1882. Cuando llegó al consultorio de Freud en 1900, estaba atravesando una profunda crisis emocional. Presentaba síntomas típicos de histeria, un diagnóstico común en la época: pérdida de voz, afonía, ataques de llanto, desmayos, dificultades respiratorias y una tensa relación con su familia. Pero nada en este caso era simple. En el centro de su malestar, Dora relataba una historia inquietante. Sospechaba que su padre tenía un romance con una mujer casada, la señora K, y que el esposo de esta, el señor K, había intentado seducirla 2 veces. La primera cuando tenía 14 años y otra más reciente. Aunque sus padres no le creían, ella sentía que la estaban utilizando como parte de un intercambio de favores entre adultos. ¿Qué significaba ese intercambio? Dora tenía la impresión de que su padre toleraba e incluso facilitaba los avances sexuales del señor K hacia ella, con el fin de asegurar su relación amorosa con la esposa de K, la señora K. En otras palabras, el padre de Dora parecía estar dispuesto a entregar a su hija simbólicamente a cambio de mantener sus propios intereses amorosos. Dora se sintió atrapada, cosificada, usada, como dijo ella misma, con una lucidez tremenda. Me sentí tratada como una mercancía de trueque entre mi padre y el señor K. Esa frase condensa uno de los núcleos dramáticos del caso: la vivencia de ser un objeto de transacción entre 2 hombres adultos que ponían sus propios deseos por encima del bienestar de una joven. ¿Qué vio Freud en este caso? Freud, desde el primer momento, no creyó que el relato de Dora fuera del todo consciente. En lugar de atender el relato tal como venía, comenzó a buscar los signos ocultos del inconsciente, en los síntomas, en los sueños y en las omisiones. Freud pensaba que la histeria no era un simple trastorno nervioso, sino el resultado de conflictos psíquicos inconscientes, generalmente relacionados con la sexualidad reprimida. Y ahí comienza su análisis, que duró apenas 11 semanas, pero dejó un legado que aún se discute más de un siglo después: los sueños de Dora. Uno de los aportes más importantes del caso Dora es la interpretación de los sueños. Freud relata 2 sueños significativos: el incendio en la casa. Dora sueña que su casa se incendia y su padre la despierta a tiempo. Freud interpreta este sueño como una metáfora de los deseos sexuales reprimidos y la figura ambivalente del padre, protector, pero también implicado en una traición emocional. La carta perdida. Dora sueña que su madre le entrega una carta en la que se le acusa de algo. En el sueño, no puede leer la carta. Para Freud, eso simboliza un conflicto entre el deseo de saber y la resistencia inconsciente a enfrentarse con la verdad sexual. Sobre este punto, Freud afirma: en los sueños se realiza el cumplimiento disfrazado de deseos reprimidos. Las escenas clave del relato. Uno de los momentos más complejos del caso es el episodio del lago. Dora cuenta que el señor K la llevó a dar un paseo y de repente intentó abrazarla
y declararle su amor. Ella lo rechazó y se sintió profundamente humillada. Freud no duda de que el hecho ocurrió, pero se enfoca en otra dimensión. ¿Por qué Dora, en lo más íntimo, se sintió perturbada? Freud sostiene que el conflicto no es simplemente externo, sino que también habita en el deseo de Dora. De ahí una de sus frases más polémicas: la joven rechazó, pero su inconsciente aceptó. Esta interpretación ha sido muy criticada desde una perspectiva feminista, ya que parece invalidar el consentimiento. Sin embargo, para Freud, el psicoanálisis se orienta más allá de lo evidente, hacia lo que la conciencia no puede admitir: la transferencia. Otro concepto central que Freud desarrolla en este caso es el de transferencia, es decir, cómo el paciente traslada emociones y conflictos de figuras pasadas hacia el terapeuta. En palabras de Freud, el paciente repite en lugar de recordar. Dora, poco antes de terminar abruptamente el tratamiento, comenzó a dirigir hacia Freud sentimientos de desconfianza y rechazo, similares a los que había sentido con el señor K. Freud entonces empieza a ver que la cura psicoanalítica depende de cómo el paciente reconstruye su historia en la relación con el analista. Aportaciones del caso Dora. El caso Dora es breve, incompleto y lleno de conflictos, pero también es una mina de oro conceptual. Entre sus aportes más significativos encontramos la histeria como discurso simbólico del cuerpo, que expresa conflictos reprimidos; el desarrollo técnico del análisis de sueños como vía regia al inconsciente; la importancia clínica de la transferencia; el surgimiento de la dimensión sexual del síntoma, especialmente en la adolescencia; la idea de que los síntomas pueden tener función de compromiso entre deseo y defensa. Una obra inacabada, pero fundamental. Freud mismo reconoció que el análisis de Dora fue interrumpido de manera prematura y que subestimó el poder de la transferencia. Años después, escribió: la paciente me abandonó antes de que pudiera resolver sus conflictos. Fue mi primer gran fracaso técnico. Sin embargo, ese fracaso reveló más de lo que ocultó. El caso Dora iluminó con crudeza los límites y posibilidades del método psicoanalítico. Y aunque el relato está cargado de los prejuicios de su época, abrió preguntas sobre el cuerpo, la sexualidad, el poder y el lenguaje que aún siguen vigentes. ¿Por qué sigue siendo importante hoy? Porque muestra cómo los síntomas pueden ser formas enmascaradas de decir lo indecible. Porque nos recuerda que la verdad no siempre es literal y que el sufrimiento tiene muchas capas. Porque evidencia cómo los conflictos familiares y sociales se inscriben en el cuerpo y el alma. Porque plantea el desafío ético de escuchar más allá de lo que se dice, sin imponer interpretaciones forzadas. Y porque, en última instancia, el caso Dora nos invita a mirar a quienes sufren no como enfermos, sino como portadores de una historia que necesita ser comprendida. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios de qué otros temas del psicoanálisis te gustaría que hablemos. Hasta la próxima.